Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Gracias, Presidenta. Como lo he hecho en otras leyes, pues decir, bueno, que desde mi punto de vista tiene también la ley de Tlaxcala algunas cuestiones pues novedosas y que están en la palestra de discusión en estos días y que qué bueno que los estados se adelanten, como es que adiciona como obligación de transparencia la nominada Ley 3 de 3, nada más y nada menos. Cuestión que no se ha podido resolver a nivel federal, que está por resolverse, que parece que va por buen camino, pero ya en la ley de Tlaxcala, como en otras leyes que veremos el lunes, la de la Ciudad de México, ya está esta disposición. Y también de destacar, para no hacer tan largo, pues cuestiones que son muy importantes para los particulares, que son plazos menores. Por ejemplo, para las respuestas son 15 en vez de los 20 de la ley general y 10 de ampliación, o sea, 25 como total, en la ley general son 30. Y también para la resolución de los recursos, hacen una temporalidad menor a la José José, a la 40 y 20, para pasar, digamos, a una de 30 y 20, ¿no? Que finalmente, pues, es benéfica. No quiero detenerme en el primer punto, creo que ya lo hemos discutido y lo hemos hecho para otras entidades, como el caso de Tabasco, que es el asunto de invalidez con la famosa establecer el concepto de seguridad nacional, que es un concepto, desde nuestro punto de vista, creo, por lo que hemos dicho otra vez, que es del ámbito federal. Pasaré al tema con el cual, digamos, está en el proyecto que se nos presenta de acción de constitucionalidad, como segundo concepto de validez, y que es el artículo 30, fracción segunda y 31, fracción segunda, inciso B, de la Ley de Transparencia del Estado de Tlaxcala, que desde mi punto de vista son contrarios al artículo 1 sexto, se dice que son contrarios ahí, al 1 sexto 73, fracción 39S y 116, fracción séptima de la Constitución Federal, así como el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que discrimina en cuanto a los requisitos para acceder a ser comisionado de Tlaxcala. Esto es lo que dice, digamos, la acción, obviamente de forma resumida. Después, obviamente, se hace una explicación de estas cuestiones. Pero no estoy de acuerdo con que el segundo concepto de validez que se propone en el proyecto de acción de constitucionalidad, en el sentido de que el contenido del artículo 30, fracción 2 y 31, fracción segunda, inciso B, son inconstitucionales al considerar que con ellos se discrimina en cuanto a los requisitos para acceder a cargo de comisionado del Estado de Tlaxcala. Los procesos en cuestión señalan lo siguiente, en la ley de Tlaxcala, el artículo 30, el Consejo Federal del Instituto estará conformado por 3 comisionados, mismos que serán electos por el Congreso del Estado, previa convocatoria, etcétera, etcétera, y dice, para ser comisionado se requiere cumplir con los requisitos siguientes: tener el grado de licenciatura en áreas de ciencias sociales, con título y cédula profesional legalmente expedido. Y en el artículo 31 de esa misma ley, dice, en el procedimiento para la selección de comisionados y sus respectivos suplentes se desarrollará de la manera siguiente, y en la fracción 2 habla de una convocatoria que deberá contener, entre otras, los siguientes requisitos: estar dirigida a los profesionales del área de ciencias sociales, estableciendo los requisitos de elegibilidad que el artículo anterior establece. Bueno, en ese sentido, visto el contenido de dichos preceptos desde el punto de vista de esta ponencia, no estamos de acuerdo con el hecho de que los mismos constituyen una contraversión a lo que dispone el texto constitucional por las siguientes razones. 1. La motivación relativa a los requisitos para ser comisionado se basa en la regulación existente que se refiere exclusivamente a comisionados del organismo federal. O sea, los argumentos que nos ponen la acción están referidos a los argumentos o a los elementos que están en la reforma constitucional y en la ley general, pero que solo se refieren a los comisionados del ámbito federal, ¿sí? O sea, para sustentar la invalidez de la norma, en la demanda se determina el marco constitucional legal de la designación de los comisionados del organismo garante. Sin embargo, la lectura de cada una de las disposiciones citadas se desprende que en relación con los requisitos establecidos de forma expresa para ser comisionado o comisionada, las normas citadas en la demanda y dictámenes referidos únicamente contienen de modo concreto los requisitos para ocupar el cargo de comisionado o comisionada del órgano federal, es decir, del INAI,
sin que se refiera a los órganos locales, como se observa a continuación. La fracción octava del artículo 6 constitucional inicia refiriéndose al organismo con el que contará la Federación, y respecto de este señala que se integrará por 7 comisionados, los cuales deberán cumplir con los requisitos previstos en la fracción 1, 2, 4, 5 y 6 del artículo 95 de esta Constitución. Esto es, ya lo refirió la Comisión de Acusación, ser mexicano, tener cuando menos 35 años, porque entonces tendríamos que aplicar la de 35 años a los compañeros, y esa no la hemos aplicado, pero bueno. Como que unas cosas sí y otras no. Pero bueno, obviamente no comparto eso porque sé y me queda clarísimo que no establecen los requisitos para los órganos locales, sino solo para los del federal. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito, etcétera, y haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la designación. No haber sido secretario de Estado, fiscal general, etcétera. El artículo 6 constitucional no señala que los requisitos citados sean aplicables a los órganos locales y tampoco establece los que deberán cumplir aquellos que deseen ocupar el cargo de comisionado en el órgano local. La exposición de motivos que emitió la Cámara de Senadores, así como los dictámenes que emitieron las comisiones de las cámaras de senadores en su carácter de emisora y de diputados en su calidad de revisora, ambas del Congreso de la Unión respecto a la reforma constitucional del artículo 6 constitucional, aunque contienen requisitos de idoneidad para ser comisionado, se siguen refiriendo a los comisionados del INAI. Asimismo, el dictamen de la Cámara de Diputados como revisora el 21 de agosto del 2013 tampoco contiene requisitos para ser comisionado en un organismo local, lo relativo a que la mayoría tengan experiencia en la rama del derecho y, por otra, se justifica la experiencia en el ámbito de transparencia, se refiere a requisitos para ocupar el cargo de comisionado en el órgano federal. Finalmente, como parte del marco normativo aplicable a los requisitos de los comisionados, y lo digo porque a mí me tocó trabajar y estar, digamos, muy cercanos en estas discusiones, cuando en algún momento se puso el requisito de que todos fueran abogados y que después, finalmente, no, digamos, fue aprobado o fue modificado, como es lástima. Bueno, gracias, comisionado, gracias. Gracias, se lo aprecio. Finalmente, como parte del marco normativo aplicable a los requisitos de los comisionados, en la demanda se citan los artículos 37 y 38 de la Ley General de Transparencia. Sin embargo, en la lectura de estos artículos referidos se desprenden 2 cuestiones relevantes. 1. No regula el establecimiento de requisitos de idoneidad para ser comisionado en un órgano local y, contrario a prever requisitos para ser comisionado en un órgano local, la Ley General distribuye competencias a la Federación y a las entidades federativas para que sean estas quienes en su respectiva ley determinen los requisitos de los integrantes de los órganos garantes, como se observa a continuación. Artículo 37 de la Ley General. En la Ley Federal y en de las entidades federativas, ya sea en este caso Tlaxcala, se determinará lo relativo a la estructura, funciones de los organismos garantes, así como la integración, duración en el cargo y requisitos. Por favor, me pudieran referir en algún momento a qué se refería entonces con requisitos, como qué requisitos podría poner, pero bueno. Procedimientos de selección, régimen de incompatibilidades, excusas, renuncias, licencias y suplencias de los integrantes de dichos órganos, ¿sí?, garantes de conformidad con lo señalado en el presente capítulo. No pasa desapercibido que en el artículo 38 de la Ley General se determina características que deben seguirse en la conformación de los organismos garantes de los estados, como son cantidad de miembros, sin explicar un número, solo la condición de que sea impar, duración máxima, ¿sí?, que son 7 años, forma escalonada de duración en el cargo, privilegiar la experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales y procurar la igualdad de género. Eso es lo único que mandata la Constitución y la ley, a través de la Ley General. Sin embargo, como puede observarse, dichos elementos no son taxativos, pues solo se presentan como bases mínimas y ninguna de estas se refiere a requisitos de idoneidad en el cargo. A continuación se cita el artículo que prevé dichas bases. Artículo 38. El Congreso de la Unión, los congresos de las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de garantizar la integración colegiada y autónoma de los organismos garantes, deberán prever en su conformación un número impar y sus integrantes se denominarán comisionados. Procurarán en su conformación privilegiar la experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como procurar la igualdad de género. La duración en el cargo no será mayor a 7 años y se realizará de manera escalonada para garantizar el principio de autonomía.
En los procedimientos para la selección de los comisionados se deberá garantizar la transparencia, independencia y participación de la sociedad. Eso es lo único que marca. Por lo anterior, no comparto la acusación a la que arriba en el proyecto de demanda relativa a que en el marco normativo citado se desprende que la designación de los comisionados atiende a criterios de idoneidad y experiencia en el ámbito de transparencia y acceso a la información. Porque, en primer término, el sustento normativo invocado solo versa sobre requisitos de idoneidad para ser comisionados del organismo federal y, por su parte, el artículo 38 de la Ley General refiere que las legislaturas de los estados procurarán el requisito de experiencia en la materia, pero no establece que sea el único requisito. En consecuencia, el marco normativo a la luz de la cual se analiza la invalidez del precepto normativo de la ley local del Estado de Tlaxcala no puede ser utilizado como parámetro de invalidez porque no regula los requisitos para ocupar cargos en los organismos locales, sino solo en el federal. 2. Análisis relativo a si se encuentra justificada la distinción realizada por el legislador, o bien carece de fin constitucional legítimo, no es idónea para lograr dicho fin o carece de proporcionalidad. Nuevamente, el contenido de la demanda se observa que, al analizar si el requisito previsto en la ley de Tlaxcala cumple con el fin legítimo, idóneo y proporcional, se hace usando como parámetro lo previsto en el artículo 6 constitucional y la Ley General, artículos que, como fue señalado, no regulan los requisitos de unidad de los comisionados de los organismos garantes locales. Por tanto, no coincido con la conclusión relativa a que si no requieren en dichos ordenamientos el título profesional, con dicha especialización es evidente que tienen derecho a recibir el mismo trato a aquellas personas que tengan una profesionalización de otra rama. Es decir, no coincido en considerar que si para el organismo federal los requisitos para ser comisionado no prevén una especialización en el área de conocimiento, entonces tampoco deberían exigirse para aquellos que quieren ser comisionados en un organismo local. Lo anterior, ya que el texto constitucional solo se establecieron los requisitos para los comisionados del organismo federal, sí que señalar de forma expresa que tendrían que ser los mismos para los organismos locales. Asimismo, tampoco estoy de acuerdo en concluir que el requisito previsto en la ley de Tlaxcala no obedece a ninguna razón válida o objeto bajo el argumento relativo a que el requisito exigido por el legislador únicamente debe estar referido a méritos y capacidades para el desempeño público específico, atendiendo a un criterio de experiencia en la materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos, ya que en primer término el análisis de dicho elemento que tenga un fin válido no se hizo a la luz de la motivación del Congreso local que legisló dicho precepto, es decir, no se consideró el fin por el cual los legisladores establecieron el requisito que se tilda de inconstitucional. En segundo lugar, tampoco es adecuado señalar que solo se debe atender un criterio de experiencia en la materia de transparencia y acceso a la información y protección de datos, ya que aunado a que la Constitución no regula los requisitos de unidad para ser comisionado en los órganos locales, la Ley General tampoco establece de forma tácita que la Ley Federal y las leyes locales deben preverse dicho requisito, pues incluso la Ley General establece que se procurará privilegiar la experiencia en materia de acceso a la información, mandato que de ninguna manera se traduce en una orden irrestricta. Por lo expuesto, tampoco estoy de acuerdo con la siguiente conclusión contenida en la demanda y que nuevamente se basa en los presupuestos erróneos, pues en el artículo 6 constitucional solo establece los requisitos de unidad para los comisionados del organismo federal y la Ley General remite a las legislaturas locales la regulación de dichos requisitos para el caso de los comisionados de los organismos locales, aunado a que la experiencia en la materia no quedó establecida como una regla sine qua non, es decir, obligatoria. Si en la exposición de motivos del artículo 6 constitucional que mandata la forma en que se integrarán los organismos garantes, estableciendo entre los requisitos para la designación de los comisionados el tener experiencia en el ámbito de transparencia y, por otro lado, en la Ley General se instruye que la conformación del órgano garante estatal se debe privilegiar la experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, resulta evidente la contradicción entre lo expresado en los ordenamientos citados y la norma que se impugna. 3. En la acción de constitucionalidad que concluye que es inconcurso el legislador de Tlaxcala al establecer como requisito para la designación de comisionados el contar con un título y estudiar la profesión en el área de ciencias sociales, viola el principio de igualdad y discrimina, que eso dice. Al respecto, de acuerdo con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos los ciudadanos deben gozar, entre otros derechos y oportunidades, 1. De participar en la dirección de asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, y 2. De tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas del país, en condiciones generales, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en el sentido de que en el artículo 23, ¿sí?,
por ejemplo está el caso Jorge Castañeda Goodman contra los Estados Unidos, contiene diversas normas que se refieren a los derechos de la persona como ciudadano, esto es, como el titular del proceso de toma de decisiones en los asuntos públicos, como elector a través del voto o como servidor público, es decir, a ser elegido popularmente o mediante designación o nombramiento para ocupar el cargo público. Ahora bien, en relación con la restricción de los derechos políticos, como sería en este caso, el derecho a participar en los asuntos públicos mediante designación o nombramiento para ocupar el cargo de comisionado en el organismo garante de Tlaxcala, considero relevante tomar en consideración lo que ha señalado al respecto la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso que yo refería, el de Jorge Castañeda contra los Estados Unidos mexicanos, Dice, salvo algunos derechos que no puedan ser restringidos bajo ninguna circunstancia como lo ha establecido anteriormente el Tribunal, la previsión y aplicación de requisitos para ejercer los derechos políticos no constituyen per se una restricción indebida a los derechos políticos. Sin embargo, la facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es discrecional, sino que está limitada por el derecho internacional que exige el cumplimiento de determinadas exigencias que, de no ser respetadas, transformaría la restricción en ilegítima y contrariaría a la Convención Americana. No toda distinción de trato puede considerarse ofensiva por sí misma de la dignidad humana. Asimismo, la Corte ha distinguido entre distinciones y discriminaciones, de forma en que las primeras constituyen diferencias compatibles con la Convención Americana por ser razonables, proporcionales y objetivas, mientras que las segundas constituyen diferencias arbitrarias que redundan en un detrimento de los derechos humanos. El primer paso para evaluar si una restricción a un derecho establecido en la Convención Americana es permitida a la luz de dicho tratado consiste en examinar si la medida limitativa cumple con los requisitos de legalidad. Ello significa que las condiciones y circunstancias generales que autorizan una restricción del ejercicio del derecho humano determinado deben estar claramente establecidos en una ley. El segundo límite de toda restricción se relaciona con la finalidad de la medida restrictiva, esto es, la causa en que se invoque para justificar la restricción, sean de aquellas permitidas por la Convención Americana, previstas en disposiciones específicas que se incluyen en determinados derechos. El tercer requisito que ha sostenido la Corte consiste en que para que una restricción sea permitida, a la luz de la Convención, debe ser necesario para una sociedad democrática, con el fin de evaluar si la medida restrictiva bajo examen cumple con este último requisito. La Corte debe valorar si la misma, 1, satisface una necesidad social imperiosa, esto es, está orientada a satisfacer el interés público imperativo, y 2, es la que restringe en menor grado el derecho protegido, y 3, se ajusta estrechamente al logro del objetivo legítimo. Atendiendo los elementos expuestos, advierto que el primer requisito se cumple, ya que la restricción para ocupar el cargo de comisionado en el organismo local se encuentra previsto en una ley en sentido formal y material. En relación con el segundo requisito, advierto que la finalidad de la medida consiste precisamente en abonar a la especialización del órgano garante en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos que se busca en la materia. 3. En cuanto al tercer requisito, considero que con dicha restricción se satisface una sociedad social imperiosa consistente en contar con un cuerpo colegiado que integra un organismo garante de un derecho humano, como lo es el del acceso a la información, de manera que cada vez sea más especializado sin dejar de ser interdisciplinario, esto es, integrado por comisionados con profesiones afines a la función administrativa y jurisdiccional del organismo garante. Asimismo, considero que la medida es la que restringe en menor grado el derecho protegido, ya que no reduce el campo a profesionales en una carrera en específico, sino que deja abierta a todas aquellas que tienen mayor relación con la función administrativa y jurisdiccional, materialmente hablando. Pues obviamente en ciencias sociales están los abogados, están los sociólogos, están los politólogos, estamos los economistas y muchos más, que debe desarrollar un organismo garante como el de comunicación social, como el de Tlaxcala, tratándose de la tutela de un derecho social, como lo es el derecho de acceso a la información. En el mismo sentido, considero que el requisito previsto en la Ley de Transparencia del Estado de Tlaxcala se ajusta al logro del objetivo legítimo, ya que con el requisito previsto se tiene que buscar un mayor nivel de especialización en los integrantes del órgano local. A manera de conclusión, ya voy a terminar, se observa que toda la motivación del concepto de violación hace referencia a los requisitos necesarios para ser comisionados plasmados en la Constitución y en la exposición de motivos de la reforma constitucional en materia
transparencia, pero respecto a esto fue de los comisionados del organismo garante nacional. 2. Conforme al propio texto de los artículos 6 y 10 y 16 de la Constitución, las bases, principios y procedimientos relativos al ejercicio del derecho a acceso a la información serán desarrollados por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, expedida en los términos de la fracción 29S del artículo 73 de la Constitución Federal. En ese sentido, la Ley General, en su artículo 37, fracción 2, y creo que es clarísimo, es expresa en facultad al legislador local, a normar lo relativo a la estructura, funciones de los organismos garantes, así como lo relativo a la integración, duración del cargo y requisitos. Así lo dice textualmente. Procedimientos de selección, régimen de incompatibilidades, excusas, renuncias, etc. Por lo que requisitos como el perfil profesional de los candidatos a comisionados para el organismo garante de Tlaxcala son acordes a lo señalado por la Ley General, norma reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Federal. Por lo anterior, tampoco se configura la parte del concepto de violación relativa a que dicho requisito es discriminatorio y violatorio del artículo 1 constitucional, ya que es una distinción permitida por la norma condicional y la Ley General. De lo contrario, el Poder Reformador de la Constitución hubiese establecido que los requisitos para ser comisionados fuesen los mismos que a nivel federal y local, o bien lo mismo hubiera prescrito el legislador federal al expedir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por el contrario, como se señaló líneas arriba, la Ley General es expresa en referir que los legisladores locales determinarán todo lo relativo a la selección de los comisionados que integran los organismos garantes locales correspondientes, específicamente, entre otros, los requisitos. Finalmente, sin prejuicio de lo expuesto, quiero plantear lo siguiente interrogante. En la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa, por lo que toca al segundo concepto de invalidez, de la profesión, toda la argumentación está dirigida a considerar inconstitucional el requisito de contar con título de cédula profesional en el área de ciencias sociales, en virtud que se considera discriminatorio. Respecto en los términos del artículo 105, fracción 2, inciso H de la Constitución, el Instituto tiene legitimación activa para presentar acciones de constitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución que vulnere el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, como se observa a continuación. Así lo dice el H. El organismo garante que establece el artículo 6 de la Constitución en contra de las leyes de carácter federal, estatal y el Distrito Federal, así como los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República que vulneran el derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la República en contra de las leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano garante del Distrito Federal en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. O sea, las acciones son que aquellas que se relacionen con que vulneran el derecho al acceso a la información y la protección de datos. En ese sentido, atendiendo el objeto de este organismo federal, la duda que me surge es que si podemos impugnar la validez de una norma únicamente por considerarla discriminatoria. En su caso, me parece que la argumentación tendría que estar desarrollada de modo que acredite que los efectos del precepto que impugnamos tienen impacto por ser discriminatorios en la protección del derecho al acceso a la información y datos personales, razonamiento que no advierto en el escrito que hoy se nos presenta. Sería todo y una disculpa. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.